Buen día. Me van a confirmar, por favor, si me pueden escuchar bien. Vamos a dar inicio a esta nueva semana de clases. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y hayan podido aprovechar también para poder estudiar y revisar algunas de las cosas que ya hemos desarrollado y de las teorías que vamos a ver en estos días que vienen. Ok, gracias por la confirmación. Entonces, para hacer un poco de memoria, este es nuestro índice de contenido. Ya habíamos desarrollado y finalizado el tema 1, que era definición y limitaciones de la psicología, y continuamos con el tema 2, con corrientes psicológicas, ya que muy posiblemente lo cobramos con este día, mañana, y ya a partir del día miércoles o jueves quizás ya comencemos con el tema número 3. Va a depender de qué tanto tardemos en desarrollar las teorías que vienen, que son un poquito extensas en cuanto a las explicaciones. Pero primero vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto el día viernes, que fue nuestro segundo día de clases. Vamos a hacer un repaso sobre el conductismo y la Gestalt, que fueron las dos corrientes que vimos el día pasado. El conductismo con su condicionamiento clásico y operante, y bueno, las teorías y los postulados que planteaba la Gestalt. El conductismo, no se olviden o recordemos mejor dicho, tenía un enfoque estrictamente objetivo, rechazaba la explicación mentalista, critica la introspección por su objeto de estudio, que no nos olvidemos que es el psiquismo o la mente o la metodología de la introspección. Era un relato o una explicación sobre la experiencia sensorial del individuo, algo que no deja de ser subjetivo. Y el conductismo también postulaba que el ambiente determina la conducta y que con un mejor ambiente se puede obtener una mejor conducta, o que con un ambiente desfavorable se va a tener conductas desfavorables. Entonces, el conductismo postuló que todos los estímulos de nuestro entorno son los que moldean y determinan nuestra conducta o la conducta del ser humano. Con el conductismo habíamos visto los experimentos más relevantes de esta corriente: el condicionamiento clásico a manos del doctor Iván Pavlov y el condicionamiento operante a manos del profesor Skinner, ¿ya? Y recordemos que el condicionamiento clásico planteaba lo siguiente. Bueno, como decía, el condicionamiento clásico estaba a manos de Iván Pavlov. Él planteaba que es un aprendizaje por condicionamiento, y esto se veía en el experimento de salivación con perros. Y el condicionamiento operante de Friedrich Skinner, el aprendizaje se da por reforzamientos positivos o negativos. Entonces, recordando un poco, tenemos el experimento de la rata de Skinner. Entonces, dentro del condicionamiento clásico, en el experimento de salivación con los perros, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Que había un estímulo natural, que era la comida, y el perro reaccionaba ante ese estímulo, como salivando. Entonces, ¿qué hizo Iván Pavlov? Añadió un estímulo adicional, que era el sonido de una campana, asociándolo con la comida. Entonces, por repetición, mucha repetición, se eliminaba el primer estímulo de la comida, y al solo ya dejar el estímulo de la campana, al hacer sonar la campana, se obtenía la misma respuesta, que era la salivación del perro. Entonces, esto ya era un estímulo condicionado y se tenía una respuesta condicionada. En el condicionamiento operante, se dice que el aprendizaje era por los reforzadores, ¿no? Entonces, positivo y negativo igual a premios o castigos. Entonces, si queríamos aumentar la conducta deseada, la reforzábamos mediante estímulos positivos, o sea, premios, y si queríamos eliminar una conducta, lo hacíamos a través de un reforzador negativo o un castigo para poder modificar o extinguir esa conducta. Entonces, recordemos el experimento de la caja de Skinner con las ratas, en las que estaba el dispensador de comida, había un botón, y la rata inicialmente, por casualidad, accionaba el botón, salía la comida, y como la rata se va moviendo dentro de la caja, accidentalmente nuevamente presiona el botón y obtiene comida, y por esa repetición
y que el reforzador en este caso sería la comida, la rata va reforzando esa conducta. Luego, para extinguir esa conducta del uso del botón, ¿qué pasaba? La rata ya había aprendido a accionar el botón, pero al accionarlo ya no recibía comida, sino que recibía una pequeña descarga eléctrica en la rejilla metálica de la base de la caja. Entonces, también por la repetición, la rata aprendía que ya no tenía que apretar el botón porque si no iba a sentir dolor. Luego tenemos la Gestalt del señor Max Wertheimer, que la Gestalt plantea que el todo es más que las partes. Y aquí quiero hacer la diferenciación y la aclaración que habíamos hecho el día anterior. El conductismo rechazaba todo lo que era mentalista, o sea, todo lo que es el estudio del hecho psíquico. Sí acepta que habían procesos mentales que son reales, sin embargo, estos no se podían estudiar porque no eran observables y medibles, a diferencia de la Gestalt, que critica al conductismo por reduccionista, que, y que dice que el comportamiento humano no se limita simplemente como un resultado de los estímulos aislados del entorno, sino que el cerebro humano es superior al cerebro animal y que percibe todos los estímulos al mismo tiempo y lo interpreta como un todo. Además de eso, se concibe la realidad conforme a nuestro enfoque de percepción. Entonces, el conductismo se basa puramente en un estudio que es objetivo, ¿no? Que es la observación de la conducta. La Gestalt, en contrapartida, se enfoca más en la parte subjetiva, ya que son los procesos mentales que no se pueden ver, sin embargo, sí se pueden hacer teorizaciones e interpretaciones acerca de esto. Bueno, ahora para ya ponernos al corriente con hoy día, eh, yo había indicado que íbamos a revisar las siguientes corrientes psicológicas, ¿no? La teoría de la inteligencia de Jean Piaget, el psicoanálisis de Sigmund Freud, el aprendizaje social de Albert Bandura y la teoría de las necesidades de Abraham Maslow, entre otros muchos humanistas. Entonces, hay alguna, bueno, estas corrientes en su explicación son bastante extensas y complejas de explicar, entonces yo voy a avanzar hasta donde podamos hacerlo hoy día, que espero que sea Jean Piaget junto con Freud. Y en todo caso, si no, nos quedamos hoy día solo con Piaget y ya mañana avanzamos con Freud. Hasta este momento, ¿tienen alguna consulta sobre el repaso del día viernes, que era sobre el conductismo y la Gestalt? Muy bien, creo que ninguno. Algo que quería comentar es que en la anterior clase, hablando del conductismo, noté que había bastante interés y curiosidad sobre cómo funciona el conductismo y me hizo pensar que quizás algunos se vean tentados a aplicarlo en persona. Yo personalmente, como profesional de la psicología, se los digo, no lo hagan, porque los resultados que ustedes van a obtener es totalmente contraproducente. Todo puede salir muy, muy mal. Así que eviten hacer ese tipo de experimentaciones, por favor. Entonces, dada esa ¿Cuáles pueden aclaración, ser las consecuencias? Dicen. que se puede obtener conductas que uno no desea o resultados que uno no desea, porque ustedes no son profesionales de la psicología, entonces no están capacitados ni aptos para aplicar este tipo de técnicas. ¿Y cuáles son las medidas de precaución que tenemos que tomar? ¿Cómo, perdón? Las medidas de protección que tenemos que tomar para no hacerlo por accidente, esos métodos de con, Simplemente no intentarlo y no utilizarlo, esa es la primera y mayor medida de prevención. De todas maneras, actualmente no se utiliza ya el conductismo puro para poder hacer terapia psicológica, ¿no? Hay otro tipo de muchas técnicas modernas que se utilizan. Bueno, continuando con esto, vamos a dar inicio con la psicología de la inteligencia a manos del señor Jean Piaget. Jean Piaget era un científico suizo, ¿ya? Él tenía afinidad por la Gestalt
y en base a ello desarrolló la teoría de la inteligencia. Tenía afinidad por la Gestalt porque él también aceptaba y tomaba lo que el aprendizaje se daba por procesos mentales y al mismo tiempo también hacía una crítica al conductismo. Él principalmente hizo un trabajo clínico con niños, ya a través de una observación amplia y rigurosa, en el cual él le presentaba a los niños de diferentes edades problemas que ellos debían resolver. Entonces, él indagando sobre los recursos mentales puestos en juego, a través de esa observación, pudo notar muchos comportamientos sobre cómo se desarrolla la inteligencia en los primeros años del ser humano y a partir de cierto punto en adelante, ¿ya? Entonces, para que podamos ir entendiendo la teoría de Jean Piaget, así como las que vienen en adelante, ya este tipo de corrientes empiezan a centrarse más en lo que son los procesos mentales como causante de las conductas del ser humano. Entonces, si hablamos de la psicología de la inteligencia, hablamos de un desarrollo cognitivo, que es lo que plantea el señor Jean Piaget. Entonces, es puramente procesos mentales, ¿ya? Que se pueden observar hasta cierto punto a través de las conductas y comportamientos del ser humano. A lo que les había mencionado en la anterior clase es que para entender este tipo de teorías tenemos que hacerlo a través de la virtualidad, o sea, entendiendo conceptos subjetivos y abstractos. Porque no podemos decir dónde está el inconsciente, dónde está la psiquis, dónde está la inteligencia en el cuerpo humano. Son todos conceptos, como se dicen, metafísicos, o sea, en palabras sencillas, abstracto, subjetivo, se lo maneja a través de conceptos, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que entender en esta etapa en la que están para sentar las bases para los que ya vayan a estudiar la carrera de psicología y así como también otro tipo de carreras como ciencias de la educación, por ejemplo, que ven igual ven principalmente también esta teoría de la inteligencia, ¿ok? Entonces, continuando con Piaget, Piaget postulaba que el ser humano tiene una tendencia al equilibrio, un equilibrio que se da entre sí mismo y el medio. Este equilibrio que plantea es sinónimo de adaptación, una adaptación que el individuo logra cuando el medio lo requiere. Entonces, a través del desarrollo cognitivo, el ser humano va desarrollando capacidad para poder adaptarse en el entorno en el que está. Pero nos vamos a centrar simplemente en lo que plantea esta teoría, es en cómo se va desarrollando esa capacidad, ¿no? Que se puede traducir como inteligencia. Entonces, este equilibrio que busca el ser humano para poder adaptarse a su entorno, ¿ya? Este equilibrio adaptativo comprende dos momentos para el aprendizaje de las conductas del ser humano. Entonces, estos conceptos son el de asimilación y acomodación. Van a disculpar ahí el error que está mal escrito. Y ahora voy a explicar qué es la asimilación y qué es la acomodación. Entonces, el proceso de aprendizaje que se da en las primeras etapas de la infancia, o mejor dicho, este proceso de aprendizaje que es asimilación y acomodación, se da a lo largo de toda la vida del ser humano, desde que se desarrolla la capacidad de la inteligencia hasta el día en que morimos, ¿ya? Y consiste en lo siguiente. La asimilación, perdón, antes de ir ya entrando en esto, primero voy a dar lo que sería un concepto un poco más general de cada uno de estos dos términos y ya ahí les voy a dar varios ejemplos para que se pueda entender mejor esto. Entonces, la asimilación es cuando la persona transforma la realidad de acuerdo a sus esquemas mentales. Utilizamos experiencia previa para entender lo nuevo que afrontamos e integramos esa nueva información a los esquemas previos que tenemos. Entonces, para que se pueda entender y en palabras sencillas, primero tenemos que saber qué es un esquema mental. Un esquema mental, en palabras sencillas, es un concepto, una idea, y listo, ¿ya? Entonces, si pensamos en un esquema mental, podemos dar el ejemplo de perro. Tenemos la idea y concepto del perro. Tiene cuatro patas, una cola, ladra y es el mejor amigo del hombre.
Eso es un esquema mental. El conocimiento que yo tengo sobre algo o sobre un objeto. En este caso, el perro. ¿Ya? Adelantándome un poquito a la explicación, ¿qué es la asimilación? Cuando yo aprendo o un nuevo conocimiento o información sobre el perro aparece ante mí y yo absorbo esa información y la integro con la información previa que ya tenía. Entonces, en el ejemplo que acabo de dar, el perro tiene 4 patas, una cola y es mejor amigo del hombre. Pero un día me muerde un perro. Entonces, ¿qué información nueva tengo ahí? Que el perro también puede ser agresivo y me puede morder. ¿Ya? Entonces, continuando con la explicación, luego tenemos la acomodación, que es la otra parte del proceso de aprendizaje que se da a lo largo de toda nuestra vida. Es cuando la persona transforma sus esquemas en función de las exigencias de la realidad. Se crea un nuevo esquema sobre la nueva realidad y cambio mi forma de pensar para entender lo nuevo. Para dar un adelanto y un ejemplo parecido, por poder dar una explicación, yo tengo un esquema mental sobre cualquier objeto, pero la realidad sobrepasa ese conocimiento que yo tengo. Entonces yo tengo que crear un nuevo esquema mental. Por si acaso, todos estos procesos se dan de manera involuntaria e inconsciente. Es un proceso mental, ¿ya? No es algo que nosotros necesariamente lo hacemos de manera voluntaria, ¿ok? Por eso quizás ya haya un punto en que empiecen a perderse un poquito de la explicación, pero vuelvan a lo que yo les dije. Todo esto es una conceptualización, una teorización. Esto se entiende desde la abstracción y la subjetividad, ¿ok? Entonces, la acomodación es cuando un conocimiento nuevo sobrepasa al conocimiento que yo ya tengo de algo anteriormente y necesito crear una idea y un concepto nuevo para poder adaptarme en el entorno en el que estoy. Entonces, ahí les puedo dar un ejemplo. Ustedes que van a entrar a la universidad van a pasar este proceso de asimilación y acomodación, ¿ya? Entonces, ustedes cuando entran en la universidad, ya estén en sus clases con todas sus materias, por aprendizaje y naturaleza, van a tener el proceso de asimilación, van a ver cómo son las cargas horarias, cuál es el ritmo universitario, etcétera, pero van a tener la tendencia de comportarse y hacer lo mismo que ustedes hacían en el colegio, porque ese es el conocimiento previo que tienen ante, en este caso, una institución académica. Sin embargo, quizás esas capacidades, conocimientos y habilidades escolares que ustedes tienen no van a ser suficientes para poder cubrir la exigencia y la demanda del ritmo universitario. Entonces, ahí se va a dar el proceso de acomodación en el que ustedes van a tener que aprender nuevos hábitos, van a adquirir nuevos conocimientos, nuevos conceptos, van a aprender un nuevo ritmo de vida para poder ajustarse a las exigencias de este nuevo entorno que es la vida universitaria, ¿no? Entonces, eso implica manejar nuevos horarios, mayor demanda de trabajos prácticos, otro tipo de relación con lo que sería el alumno docente, porque los docentes tienen un trato muy distinto a un alumno escolar, ¿no? Hay mayor formalidad, mayor seriedad en cuanto a lo que se está haciendo en el aula. También hay mucha mayor responsabilidad en cuanto a lo que ustedes hacen dentro de la universidad. El campus universitario es grande, entonces ustedes van a tener que hacer un nuevo esquema de dónde está cada módulo, dónde está cada aula, dónde se hace cada trámite, etc. Entonces, un ejemplo cercano que ustedes lo van a vivir sobre la asimilación y acomodación es eso. Pero ahora también voy a pasar a otros ejemplos. Ejemplo número 1 de la asimilación, ¿ya? Un niño ve a un lobo por primera vez, pero lo interpreta como un perro más grande. Utiliza el esquema perro que previamente posee, porque el niño tiene un perro en su casa, sabe que el perro es juguetón, es amigable, es de tamaño mediano, etcétera. Pero fue a un zoológico y vio un lobo, entonces dice, ah, es un perro más grande. Entonces, para poder entender ese nuevo animal, está usando el conocimiento previo que tenía de otro animal que es parecido, pero no es el mismo. Otro ejemplo, ejemplo número 2 de asimilación, ¿ya? Cuando adquirimos un nuevo celular, tendemos a utilizarlo de la misma manera que el antiguo, aunque el sistema operativo sea distinto. Entonces, yo tengo un celular y después de 5 años me pude comprar uno nuevo.
pero ya tiene más actualizaciones, tiene diferentes funciones en cuanto a la pantalla táctil o el WhatsApp o las aplicaciones, etcétera. Pero yo inicialmente voy a tener la tendencia de manipularlo como si fuera mi antiguo celular, hasta que se complete el proceso de asimilación y próximamente el de acomodación. Ejemplo número 3 de asimilación, ¿ya? Cuando aprendemos a sumar, ya sentamos un conocimiento previo. Y cuando luego aprendemos a sumar con números más grandes, aplicamos el mismo esquema, porque ya tenemos, es básicamente la misma base, solo que con números más grandes, pero no deja de ser el mismo esquema o el mismo concepto sobre qué es la suma. ¿Okay? Ahora, antes de pasar al ejemplo número 1 de la acomodación, ¿tienen alguna consulta o pregunta respecto a la teoría de Piaget o lo que es la asimilación? ¿Por qué los dos conceptos parecen casi iguales, profe? De origen. Eso es cierto. ¿Solo trabaja con niños? Sí. Su teoría él la basó observando y estudiando con niños, ¿no? A través del juego y a través de lo que sería experimento en laboratorio, pero cuando se trabaja juegos con diferentes formas, y entonces lo que hace ahí el profesional es presentarle un tipo de juego o método al niño y que el niño empieza a manipular esos juguetes o los mecanismos que se le presente y ya se empieza a hacer la observación de cómo se está comportando el niño. Entonces de esa manera fue que Piaget pudo ir empezando a desarrollar toda esta teoría de cómo aprende el ser humano y de cómo desarrolla la inteligencia en sí. Ahora lo que decía sobre que son dos conceptos que se parecen, sí, hay similitud, pero sin embargo, terminando esta explicación de los ejemplos, ya les voy a explicar igual cuál es la relación entre los dos y también cómo se diferencian los dos. Se ve en blanco, sí, sí, es que no estoy proyectando, es que no he avanzado todavía la diapositiva. Pero para que se vaya entendiendo, la asimilación es integrar nueva información a la información que ya tengo sobre algo. ¿Ya? Así. La acomodación implica generar un nuevo conocimiento, aparte del que ya tengo sobre algo. Ahora entremos con la acomodación para que se vaya entendiendo mejor. Ejemplo 1, que está relacionado con el ejemplo 1 de la asimilación. El niño crea un nuevo esquema, lobo, lo diferencia del esquema perro y ajusta el esquema de perro. Entonces, nuevamente, ¿qué es un esquema mental? Un concepto, una idea, un conocimiento. Entonces, en este ejemplo, el niño que había ido al zoológico vio al lobo, pero inicialmente lo interpretó como un perro más grande. Sin embargo, esa información previa o que quiso integrar del lobo no fue suficiente para poder entender qué es lo que es un lobo realmente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Crea un nuevo esquema, un nuevo concepto, una nueva idea. Perro y aparte lobo, que es el nuevo esquema mental. Entonces, y ajusta el esquema de perro. Entonces, el perro es doméstico, es amigable, es de tamaño mediano, vive en mi casa. El esquema lobo es lo nuevo. El lobo es un canino, ¿ya? Pero no es un perro, es parecido, es un animal salvaje, es agresivo, es mucho más grande y un lobo no puede ser domesticado, ¿ya? Entonces ahí ya se crea la acomodación. Estoy creando un nuevo esquema, un nuevo conocimiento sobre algo para poder entender algo que está en mi entorno, ¿ok? Si tienen alguna preguntita, déjenla nomás ahí escrita y yo puedo hacer una pausa y seguir explicándolo. Ejemplo número 2 de acomodación. Cuando una persona adulta adquiere un smartphone o un celular táctil, ya crea un nuevo esquema. Celular
táctil, muy diferente de un celular analógico, o sea, con botones, como una persona adulta quizás tenía y manipulaba en su momento. Entonces, la persona adulta tiene el celular en la mano, pero entiende con sus conocimientos previos que es un teléfono con el que puede hacer llamadas, ¿no? Puede marcar un número de un contacto y hacer una llamada. Puede ser ahora el concepto de acomodación. Ya, termino este ejemplo y lo explico de nuevo. Entonces, la persona adulta que ha adquirido un smartphone, ¿ya? El conocimiento previo que ya tenía de teléfono no es suficiente para que él pueda entender y manipular completamente un celular con pantalla táctil como son todos hoy en día, ¿ya? Porque la persona adulta aprendió en su momento a utilizar un celular con un teclado físico, ¿no? Entonces se acostumbró solo a hacer llamadas, a mandar SMS y escribir con el teclado físico. Entonces, ahora con un celular moderno, él no puede hacer lo mismo, porque es distinto. Entonces tiene que crear un nuevo esquema mental, un nuevo conocimiento sobre cómo utilizar un smartphone, porque un smartphone ya implica que todo lo haces tocando la pantalla, ya entrar a las aplicaciones requiere otro tipo de conocimiento o de habilidades que que aprende la persona adulta, configurar el celular, cómo manejar las actualizaciones, las aplicaciones, WhatsApp, Facebook, etc. Entonces, ahí está creando un nuevo esquema mental y ya haciendo una separación y diferenciación de lo que es un celular analógico, como se dice, antiguito, y un smartphone, un celular moderno. Ahora, ¿puede volver a decir su concepto de acomodación? Bueno, la acomodación es cuando el conocimiento previo que tenemos sobre algo de nuestro entorno no es suficiente para poder entender al nuevo concepto que se nos está presentando. Entonces, por eso les daba, por ejemplo, vale la redundancia, el ejemplo de cuando ustedes ya ingresen a la universidad, ¿no? ¿Cuáles son los conocimientos previos que ustedes tienen sobre lo académico o la vida académica? Todo lo que ustedes han vivido en el colegio, ¿no? Los compañeros, las tareas, los profesores, el recreo. Entonces, cuando ustedes entren a la universidad, primero se va a dar la asimilación. Se van a topar con todo lo nuevo de la vida universitaria, pero se van a dar cuenta que lo que ustedes aprendieron en el colegio en cuanto a hábitos, ritmos, hacer la tarea, interactuar con los profesores, no es nada parecido a lo que ustedes van a experimentar estando en la universidad. Entonces, sí, la asimilación básicamente es eso, técnicamente es como actualizar lo que ya sabían, sí, pero cuando esa actualización no es suficiente para que ustedes se puedan adaptar al entorno en el que están, en este caso la vida universitaria, ahí es cuando tienen que crear nuevos esquemas. Entonces ahí en ese punto de aprendizaje ustedes van a decir, pucha, la vida universitaria no es igual que el colegio, la demanda de las tareas no es igual, los docentes no son igual que mis profesores, mis compañeros no los veo todos los, bueno, mis compañeros universitarios no los veo todos los días como mis compañeros de colegio, y se topan con toda clase y todo tipo de personas en el aula. ¿Ya? Entonces la interacción que tienen que hacer ahí es distinto y eso demanda nuevos recursos mentales, tanto de socialización, de conocimiento, de concentración, etc. Entonces ahí ustedes tienen que crear nuevos enfoques. El esquema de colegio, que era, no sé, compañeros, tarea, promoción, profesores, recreo. Eso sí lo ajustan y dicen, bueno, el colegio era así, y ya empiezan a formar el esquema de universidad. Ahí ya se da la acomodación. Bueno, en la universidad sí tengo compañeros, pero no todos son mis amigos. Sí tengo profesores, pero estos profesores son docentes, me tratan de manera distinta. En la universidad también tengo horarios, pero no son continuos como en el colegio. En la universidad no se dice recreo, se dice puente. En el colegio ya me dan las materias, aquí yo tengo que ir y buscarlas y inscribirlas en la universidad. Entonces ya se van formando nuevos esquemas
incluso para la vida universitaria, donde está el kiosco, está a 2 facultades de distancia, entonces tengo que calcular el tiempo que voy a tardar en ir y volver a comer para mi próxima clase. Y ahí se va formando la acomodación, van generando un nuevo conocimiento para poder ajustarse y adaptarse a la vida universitaria. Ese sería el concepto de la acomodación. ¿Ya? Entonces, asimilación, actualizamos el conocimiento que ya tengo. La acomodación también implica esa actualización de la información que ya tengo, pero implica generar nueva información para poder adaptarme y sobrevivir en mi entorno, por así decirlo. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Ejemplo número 3 de acomodación. Un ejemplo con lo que estamos haciendo, y se los había explicado el otro día, pero lo voy a volver a explicar. Para lo que estamos viendo en esta asignatura que es psicología, me habían preguntado cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Yo se las di, ¿no? Entonces, podemos pensar que el psicólogo y el psiquiatra hacen lo mismo, pero yo les había explicado que no. Entonces, ¿qué pasa? Hay una asimilación, ¿no? Actualizan su información sobre lo que hace un psicólogo o sobre qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra, ¿no? Entonces podemos decir, el psicólogo era en su momento para tratar a las personas que están locas, y los psiquiatras ya es una cosa muchísimo más profunda y que puede llegar a dar miedo, ¿ya? Pero cuando yo les di una explicación, hubo una asimilación de la información que yo les dije, y les expliqué, el psiquiatra es una persona que primero se forma como médico, ¿ya? General, y hace la especialidad de psiquiatría. Y su función es diagnosticar y medicar. Él estudia las alteraciones de la conducta humana en base a la fisiología del cerebro y medica para poder equilibrar todo este funcionamiento fisiológico. ¿Ya? Aparte que también sí tiene bastantes estudios de psicología y todo eso. El psicólogo es un profesional que directamente estudia la carrera de psicología y puede enfocarse en diferentes áreas, organizacional, clínica, educativa. Y lo que hace él es siempre un acompañamiento en el proceso, ya sea de aprendizaje, de superación o de desarrollo que necesite hacer el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué han hecho aquí? Una asimilación, han actualizado y han ajustado la información que tienen sobre cada uno de estos profesionales, y próximamente ya también se va a dar la acomodación. ¿Cómo se va a dar la acomodación? Pues los que estudien psicología se van a encontrar con mucha más información y una demanda de capacidades y habilidades más alta conforme vayan cursando la carrera de psicología. ¿Ok? Entonces, son dos procesos que se dan paralelamente, pero no necesariamente también se dan de manera individual, ¿ya? Porque algo que planteaba y criticaba Jean Piaget es que no se puede, que el conductismo decía que el aprendizaje se daba únicamente por los estímulos del entorno. Entonces, que simplemente había una acomodación sin una asimilación, ¿ok? Pero hasta ahí nomás los dejo para no confundirlos más, porque yo sé que es un poquito complejo ya entender lo que es la asimilación y la acomodación. Pero continuando, ahora, para poder entender mejor estos dos términos, vamos a ver la relación entre la asimilación y la acomodación. ¿Ya? Entonces, la asimilación, ¿ya? Lo nuevo se adapta a lo que ya sé. Frase clave, esto entra en lo que ya conozco. Acomodación, cambio mis esquemas mentales. Tengo que cambiar mi forma de pensar. ¿Ok? Entonces, una forma sencilla de entenderlo es con esta tablita sobre qué es cada uno y qué sucede en la asimilación y la acomodación. Luego también esto, la asimilación usa lo que uno ya sabe previamente. La acomodación cambia lo que uno sabe cuando no es suficiente para poder adaptarse a ese entorno. Hasta aquí
¿Estamos claros con los conceptos de asimilación y acomodación? Yo sé que era un poquito complejo entender, ¿no? Por la similitud entre ambos términos, pero si revisamos ya la relación entre estos dos, creo que ya es un poquito más sencillo de poder entenderlo, ¿no? Asimilación, usan la información que ustedes ya conocen para poder entender algo nuevo, ¿ya? Y la acomodación es que ustedes tienen que generar nuevo conocimiento o incluso cambiar un esquema mental o cambiar su forma de pensar para poder entender y adaptarse a algo nuevo. ¿Todo bien entonces? ¿O alguna otra consulta? Un poco confuso, pero está bien, profe. Entendimos. La simulación es solo aumentar un poco de la información que ya tenemos, mientras la acomodación es hacer cambiar algo que ya sabemos. Muy bien. Entonces, en base a la observación y el estudio que hizo Jean Piaget sobre la observación en el desarrollo cognitivo de la inteligencia de los niños, planteó lo que son las etapas del desarrollo cognitivo, ¿ya? Entonces, son diferentes etapas que se dan en los primeros años de vida y en los que en cada fase, o sea, rangos de edades, se va desarrollando la inteligencia o la capacidad del ser humano para poder resolver problemas y aprender. Entonces, estas son las diferentes etapas, lo vamos a revisar con bastante calma, ¿ya? Tenemos, primero las voy a nombrar, son 4 etapas, 4 únicas etapas que plantea Piaget. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y también una aclaración. Como les había indicado también una clase anterior, todo lo que plantea cada autor no necesariamente es la última palabra y la ley para la explicación de la conducta humana, porque la psicología, que es el estudio del comportamiento humano y este objeto de estudio, así como el ser humano, es muy complejo, muy amplio, tiene muchas variables, muchos aspectos, muchos matices, etcétera. ¿Ok? Entonces, para entender la conducta humana, no necesariamente debemos hacerlo desde un solo punto de vista. Necesitamos diferentes puntos de vista. Podemos elegir quizás una corriente o una teoría para comprender algo en específico, como es en este caso el desarrollo cognitivo o el desarrollo de la inteligencia. Sin embargo, sí hay otras teorías que hablan de esto también, pero la principal que se utiliza es la de Piaget y así también como la de Freud, que es la que vamos a ver en un momento más. Entonces, dentro de la historia de la psicología, en la búsqueda de poder dar una explicación a la conducta humana, es que se han formulado todo este tipo de teorías, como el conductismo, que dice que el ambiente influye sobre la conducta del ser humano y que el ambiente o los estímulos externos son los que forman y condicionan y definen la conducta del ser humano. De ahí la Gestalt, que dice que el ser humano es más que simplemente un producto de estímulos externos, que la conducta humana es un resultado de un proceso mental, que sí hay los estímulos externos, pero la conducta humana surge de un proceso mental de un cerebro superior al animal. ¿Ok? Sí, sí, la puse en blanco la diapositiva para que no se confundan de la explicación que estoy dando. Ahora, Jean Piaget fue más allá, en el que ya empezó a investigar procesos mentales superiores, ya que van, vale la redundancia, que van más allá de simplemente percepción o poder entender todo como un todo, vale la redundancia nuevamente. ¿Ok? Entonces, cada teoría es como ponerse unos lentes distintos para poder entender algo más del comportamiento humano, porque aparte de eso, también tenemos otras ciencias, como es la neurología o las neurociencias, que estudian toda la actividad y todos los
procesos fisiológicos del cerebro humano, que parte de ahí también se agarra la psicología para poder entender el comportamiento humano. Luego podemos utilizar, por ejemplo, la endocrinología, ya que es para estudiar los cambios hormonales, etcétera, que también la psicología se agarra de eso para estudiar el comportamiento humano. Como habíamos visto, una de las áreas de estudio de la psicología es la psicofisiología, que estudia los cambios fisiológicos y del organismo, que está muy relacionado a esto. También tenemos la antropología, que la antropología es el estudio del ser humano, básicamente, o del hombre, ya en toda su historia, evolución y fases y formas y todo lo que converja ahí, ya. Entonces, la psicología es una ciencia multidisciplinaria y, como dije anteriormente, es reduccionista, basarnos en un solo punto de vista específico para poder dar explicación, porque al menos actualmente no se puede hacerlo para poder entender la conducta humana. Ahora, volviendo al punto de las etapas del desarrollo de Jean Piaget, él planteaba 4 únicas etapas dentro de su teoría. ¿Ok? Esto es lo que decía Piaget. Existen 4 etapas, una llamada sensoriomotriz, otra llamada preoperacional, otra operaciones concretas y etapa de operaciones formales. Vamos a ir con la explicación de la primera. La etapa sensoriomotriz viene desde los 0 a los 2 años de edad. Es un aprendizaje que se da a través de los sentidos y el movimiento y se desarrolla la permanencia del objeto. Entonces, dentro de esta etapa, el aprendizaje del niño, en este caso, se da a través de los sentidos y el movimiento. Entonces, los que tienen hermanitos o, bueno, hermanitos, sobrinos o algún bebé en casa, se van a dar cuenta que el niño mira, escucha, saborea, agarra con las manitos, o cuando ya el niño está más grande, entre los 2 y acercándose a los 2 años, ya se mueve, gatea, interactúa con las cosas, se las mete en la boca. Entonces, el aprendizaje que tiene el niño es a través de eso, de la exploración, del contacto, de los sentidos, de todo lo que está ahí sintiendo y escuchando. Ahora, aquí también es cuando se desarrolla este término, la permanencia del objeto. Y es facilito de entenderlo. Si ustedes tienen un bebé, ya sea de menos de un año, ustedes tápense la cara y el niño se va a quedar sorprendido, porque en la cabeza o en la mente del niño ustedes han desaparecido, ¿ya? Pero conforme el niño va creciendo, él va entendiendo que hay una permanencia del objeto, que los objetos existen aunque no los estén viendo. Por eso es que el niño, cuando está jugando con alguno de sus juguetes y digamos que lo dejó debajo de la cama, entonces el niño, no necesariamente de manera inconsciente, o de manera consciente, mejor dicho, entiende que este objeto sigue existiendo. Pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque el niño, al buscar su juguete, va y lo busca debajo de la cama, porque sabe que está ahí, porque entiende que está ahí en la capacidad que él tiene, ¿ya? No significa que porque ya no ve su juguete o está debajo de la cama, desapareció. Entonces, por eso les explicaba este juego de que al niño en esta edad ustedes se tapan la cara, él se sorprende porque desaparecieron, pero cuando ya se descubren la cara, él también se sorprende porque, oh, otra vez aparecieron, ¿ok? Entonces, ese es el concepto de la permanencia del objeto y así es como el niño aprende en esta etapa, a través de los sentidos, de las sensaciones y el movimiento. ¿Estamos claros aquí con esta etapa? Ok, gracias. La siguiente etapa es la preoperacional, que viene desde los 2 años hasta los 7 años. Aquí el aprendizaje se da mediante símbolos, palabras e imágenes, y existe un pensamiento egocéntrico e intuitivo. Entonces, Jean Piaget, en los experimentos que él realizaba o en la observación que él realizaba con los niños, pudo notar que aquí todo es simbólico, ¿ya? Entonces, un ejemplo, ustedes, como igual si tienen hermanitos, van a ver que el juego de los niños es de la siguiente manera. Están en el patio
y hacen montañitas de arena, ponen piedritas por aquí y por allá, y ellos se imaginaron una ciudad, ¿ya? Entonces, todo es imaginativo, todo es simbólico. Puede ser una piedrita, una caja de fósforos, la montañita, y puede decir, esta es mi casa, este es mi auto, y este es mi perrito, que sea la piedrita. Entonces, el niño entiende el mundo a través de simbologías e imágenes sin que necesariamente esos objetos sean lo que en realidad son. Entonces, aquí también se puede entender lo que es el famoso juego de las tacitas que hacen las niñas, el juego con las muñecas, los niños el juego con los autitos, o incluso hay un ejemplo bastante interesante, que el niño puede jugar a la comida, ¿ya? Pone una cajita de cartón y papelitos cortados. Y el niño en su imaginación, él dice, esta caja es mi mesa, y este papelito es mi plato, y esto es la ensalada, y esta es la milanesa, y dos palitos son sus cubiertos. Entonces, esa es la manera en la que el niño entiende el mundo e interactúa con el mundo, y a través de eso es lo que se da ese tipo de aprendizaje. Ahora, lo del pensamiento egocéntrico, justamente escuché qué es lo que estaban viendo, qué es lo que estaban hablando en la anterior clase. Es básicamente que el niño solo puede manejar su propio punto de vista, ¿ya? No tiene todavía la capacidad de poder entender cómo percibe e interpreta el mundo otra persona, además de sí mismo. Entonces, a eso se refiere con el pensamiento egocéntrico, porque su mente todavía no es capaz de tener esa, bueno, su mente, o sea, su cabecita, todavía no ha desarrollado esa capacidad. ¿Todo claro con la etapa preoperacional? Ya saben, si les va surgiendo alguna preguntita, déjenla ahí en el chat, por favor. Ahora, vamos con la etapa de las operaciones concretas, que es entre los 7 y los 11 años. Aquí es cuando ya empieza el pensamiento lógico, pero aplicado a situaciones concretas y reales. Y también se desarrolla la clasificación, conservación y descentramiento. Entonces, ya empieza a haber un pensamiento lógico. El niño empieza, aprende a sumar, a restar, a dividir, aprende ya conceptos lógicos, ¿no? Pero aplicado a situaciones reales. Entonces, ¿cómo tiene que aprender el niño a sumar? Con los deditos o con las manzanitas. Entonces, todo lo que hace o manipula y aprende el niño, lo tiene que hacer con objetos concretos y reales que él esté viendo, porque el niño todavía no tiene la capacidad de poder hacer operaciones superiores mentales, como es la siguiente etapa, ¿ya? Luego aquí se da también el aprendizaje de lo que es la clasificación, conservación y descentramiento. La clasificación significa que el niño desarrolla ya la capacidad de poder clasificar y categorizar diferentes cosas, ¿no? Entonces, podríamos decir que si el niño ve una manzana, dice, es una pelota roja. No, el niño ya aquí tiene la capacidad de decir, parece una pelota, pero es una manzana. Son dos cosas distintas, ya las está clasificando. Uno es un juguete y el otro es una fruta. Entonces, hay muchas pelotas de diferentes colores, así como también hay manzanas de diferentes colores. Está clasificando y categorizando los objetos. También empieza a observar, a aprender lo que es la conservación, que esto estaba más relacionado a que el niño ya empiece a entender que, por ejemplo, si yo tengo un vaso con agua y esa agua la paso a otro recipiente que puede que sea más grande, ¿ya? El niño va a decir, bueno, esta cantidad de agua es exactamente la misma en ambos recipientes. No porque un recipiente sea más grande significa que va a tener más agua que en el otro. No sé si se entiende el ejemplo. Si yo tengo un recipiente de medio litro y, y se lo pasa a un recipiente de 1 litro, ya el niño tiene la capacidad de decir, no, es la misma cantidad de agua, solo que un recipiente es más grande que el otro. Así lo mismo con otros objetos. Y también aquí ya empieza el descentramiento. ¿Qué es el descentramiento? Que disminuye el pensamiento egocéntrico.
el niño ya empieza a desarrollar la capacidad de poder tener un punto de vista además del de sí mismo. Empieza a conocer y a aceptar y a integrar el cómo otra persona percibe y el cómo otra persona entiende el mundo. Eso es el descentramiento. Y ya paso a la última etapa, que es la etapa de las operaciones formales, que se da a partir de los 11 años en adelante a la vida adulta. Aquí ya se desarrolla el pensamiento abstracto, lógico e hipotético. Ya la persona es capaz de realizar operaciones sin presencia de situaciones concretas y reales. Entonces aquí ya estamos hablando de un desarrollo cognitivo superior y una operación formal es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos aprendiendo, estamos utilizando un pensamiento que es totalmente abstracto para entender una teoría sobre la conducta humana, pero no solo eso, sino que también tenemos la capacidad de hacer sumas de grandes números de manera mental, ¿no? Quienes quizás van a estudiar ingeniería, alguien que le gusta el arte o la música es capaz de crear imágenes o cuadros o nuevas melodías o ritmos en su mente sin necesariamente tener el instrumento en sus manos o los pinceles y el lienzo frente a él. Entonces, esa es la etapa de las operaciones, esas son las operaciones formales, son operaciones mentales y procesos mentales ya muy superiores. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre alguna de las etapas? Ok, ahora, estas son las etapas que planteó Piaget. Para Piaget, esto es lo que define la conducta del ser humano, ¿no? El cómo él aprende de su entorno y los procesos mentales que hay. Y si se dan cuenta, dentro de todas estas etapas también está el proceso de asimilación y acomodación. Como les dije, el proceso de asimilación y acomodación se da desde que nacemos prácticamente, hasta el día en que morimos. El proceso de asimilación y acomodación es algo de manera constante, no se da necesariamente o solamente cuando estamos en un entorno o ámbito académico, se da en nuestro día a día, todo el tiempo estamos haciendo ese proceso de asimilación y acomodación que se puede dar de manera involuntaria y podemos dar ejemplos de ello, pero también se da de manera voluntaria, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente. Entonces, un pequeño resumen de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Etapa sensoriomotriz, de 0 a 2 años, todo es sensorial y motor, ¿ya? Sensaciones, percepción de los sentidos, motricidad del niño que se mueve, toca, se mete las cosas a la boca. Etapa preoperacional, de 2 a 7 años, todo es simbólico e intuitivo. El niño es muy imaginativo. Etapa de operaciones concretas, ya de 7 a los 11 años. Hay pensamiento lógico, pero requiere de recursos concretos para que pueda desarrollar estas operaciones mentales. Etapa de operaciones formales, de 11 años en adelante. Ya el niño, en este caso, ya tiene la capacidad de poder generar o realizar procesos sin que necesariamente esté el objeto concreto frente a él. Ya, como les dije, si le gusta la música, él puede crear melodías y ritmos en su cabeza sin necesariamente tener el tamborcito o la guitarra o cualquier instrumento. ¿Muy bien? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, duda o consulta o algún comentario sobre la teoría de Piaget. Creo que ninguna. Muy bien. Entonces, ahora ya vamos a entrar con lo que es el psicoanálisis. Y les voy a pedir que la teoría de Piaget, por un momento, la dejemos a un lado. ¿Ok?
Lo que pasa es que el psicoanálisis tiene unos planteamientos más complejos, muy abstractos, porque el psicoanálisis se basa mucho en simbolismo, en referencias, incluso utiliza mitologías o alusiones a ciertas mitologías en la explicación de su teoría, ¿ya? Entonces, por un momento, olvidémonos del conductismo, de la Gestalt, de todo lo que hemos visto, y pongamos una lupa en lo que es el psicoanálisis y volvamos a lo que ya les había dicho. Para poder entender esta teoría, más que todo esta teoría, porque yo en mi época universitaria, incluso más adelante, siempre veía que mis compañeros, todos tenían muchísimos problemas y a todos les iba mal en la materia de psicoanálisis, porque era muy compleja de entenderla. Pero yo pude aprender lo que ya les había dicho, que para entender esta teoría más que todo en específico, hay que hacerlo desde la virtualidad, porque todo es concepto, todo es simbólico, todo es subjetivo, todo es abstracto. Entonces, hagamos uso de toda nuestra capacidad de operación formal para poder entender el psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis está a mano de el gran, famoso y controvertido Sigmund Freud. Fue tanto el impacto del psicoanálisis y tanta su controversia que Sigmund Freud actualmente y siempre ha sido un referente de la famosa imagen de terapeuta y paciente en el consultorio, ¿no? El paciente echadito en el sillón y el terapeuta con su libreta tomando nota y dando la terapia, ¿ya? Entonces, esa imagen nos la ha dejado Sigmund Freud con el análisis, con su metodología y con su teoría. Entonces, el psicoanálisis empezó a formarse en el siglo XX, por los años 1905, en base a investigaciones clínicas, ¿ya? En la influencia de la subjetividad en la conducta. Sigmund Freud era un médico psiquiatra, ¿ya? Él era una persona muy particular, muy única, porque Sigmund Freud desde su juventud mostró una muy altísima inteligencia. Era una persona que todo el tiempo estaba encerrada estudiando. Él era simplemente así. Incluso leyendo un poco de su biografía, hay unas partes que comentan que Freud en su juventud, él siempre estaba estudiando en su habitación y él no salía a comer. Su familia le llevaba la comida a su habitación, su hermana le llevaba la comida a la habitación y su madre le decía, déjale la comida a tu hermano y no lo molestes, porque él siempre estaba estudiando, tenía un intelecto muy, muy, muy grande. Entonces, él una vez ya culminó sus estudios en medicina, él era muy admirado por sus colegas médicos en lo que es el ámbito de la medicina y tenían muchas expectativas de lo que él iba a hacer, porque él estaba interesado mucho en el cerebro humano. Entonces todos sus colegas tenían la expectativa de que él iba a ser uno de los más brillantes neurocientíficos de la época. Sin embargo, Freud, por su interés en la conducta humana y de dónde surgía, él decidió estudiar psiquiatría, lo cual conllevó a una decepción para sus colegas médicos, porque no era muy bien visto el estudio de los procesos mentales y de la psiquiatría y de todo eso. Ellos dijeron que él se estaba desperdiciando, pero Freud no le hizo caso y siguió con lo suyo. Entonces, en base a ese conocimiento y esos estudios, él fue planteando los siguientes términos y teorías sobre lo que es el origen de la conducta humana. Él estipuló lo que es el famoso inconsciente, ¿ya? Los sueños y lo que sería la interpretación de los sueños. También está el famoso término del complejo de Edipo y su planteamiento más importante, la estructura del psiquismo y la dinámica del psiquismo, que ahora la vamos a ver. El inconsciente. Entonces, Freud dice que la conducta no está regida por la voluntad, sino que es el inconsciente el motor de la conducta humana. Toda motivación surge de los deseos, anhelos y frustraciones que están en el inconsciente.
¿ya? Pero estos son rechazados por la conciencia y reprimidos en el inconsciente. Entonces, en sus estudios de la neurosis, las histerias, la interpretación de los sueños, los fracasos de las personas y los actos fallidos, Freud dice que todo eso tiene origen en el inconsciente, ¿ya? Entonces, la explicación de Freud para la conducta humana es que todo lo que está almacenado en lo que es el inconsciente es la causa primordial de la conducta humana. Pero también hay que ver cuáles son las estructuras del psiquismo para poder entender. Aquí pasando a otro puntito, la interpretación de los sueños. ¿Ya? La interpretación de los sueños dentro del psicoanálisis, viéndolo desde el foco más científico posible, no era simplemente, ¿cómo decirlo? La interpretación de los sueños dentro del psicoanálisis no tenían un carácter premonitorio. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que Freud hacía interpretación de los sueños para determinar qué futuro o qué es lo que le deparaba el futuro a la persona. No, Freud hacía la interpretación de los sueños con su base científica para poder determinar o dar un diagnóstico de cuál era el problema que estaba viviendo o atravesando el paciente. ¿Ya? Dentro del psicoanálisis, su principal lenguaje es el simbolismo. Entonces, dentro de los sueños, todas las imágenes, objetos, situaciones, tienen un simbolismo, que es Freud, conforme las personas iban relatando sus sueños, pero ¿cómo era la metodología? Dentro de su consultorio, entonces, Freud, por decir, cuando utilizaba esta técnica, le decía a su paciente, ¿qué fue lo último que soñó o que recuerda? Entonces el paciente lo describe. Entonces Freud ya iba sentando una base para poder hacer un diagnóstico, pero también qué es lo que le pedía al paciente. Todo lo que usted vaya soñando y lo recuerde, anótelo. O sea, haga un diario de sus sueños. Y Freud, con toda esa información, ya hacía una interpretación para definir y diagnosticar qué problema es el que estaba teniendo el paciente. Entonces, en el descanso de la conciencia mientras se duerme, lo reprimido en el inconsciente se manifiesta disfrazado en los sueños, a través de simbología, a través de alusiones a lo que uno sueña, ¿ya? Interpretar los sueños permite conocer experiencias, sentimientos y conductas que han sido olvidadas pero buscan manifestarse. Entonces, dentro del inconsciente, todo lo que está ahí guardadito siempre está latente. ¿Qué significa latente? Que está ahí activo, pulsante, ¿no? Que todo el tiempo está mandando como que pequeñas señales que salen a la realidad, pero nosotros no nos damos cuenta. Entonces, por eso ahí había una partecita que mencionaba, a través de su estudio de los fracasos y los errores de las personas, que se dice lapsus. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos algo, por ejemplo, ahí es el inconsciente que ha activado algo, un mecanismo que nos está protegiendo de algo o nos ha hecho actuar de determinada manera. Entonces, a eso se refiere cuando está latente el inconsciente. Entonces, a través de los sueños, Freud podía interpretar cuáles eran los impulsos, experiencias, sentimientos y conductas del ser humano. Sí, puedo volver. Ahí está. Entonces, Freud, a través de la interpretación de los sueños, también podía decir cuáles eran los impulsos que estaban fuertemente reprimidos dentro de la persona o que estaban fuertemente reprimidos dentro de su estructura psíquica, el inconsciente. ¿Puedo volver a explicar el inconsciente? Sí, claro, justamente estamos aquí en esta diapositiva, no hay problema. El inconsciente es una estructura psíquica que fue la que planteó y formuló Freud. Entonces, con estructura psíquica me estoy refiriendo a un concepto totalmente abstracto, ¿ya? Es una idea, un pensamiento, lo que es el inconsciente, ¿ya? O sea, el inconsciente tómenlo como un concepto y una idea, simplemente, para que sea fácil de entenderlo. El inconsciente no está regido por la voluntad, es como que el inconsciente
tiene su propia voluntad, por así decirlo, ¿ya? Freud planteaba que el inconsciente es el causante de todas nuestras conductas en la realidad, en nuestra conciencia, solo que nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos control y voluntad sobre el inconsciente. Entonces, todo lo que nosotros deseamos, anhelamos, todo lo que nos frustra, etcétera, surge desde el inconsciente. Solo que hay cosas que no son socialmente aceptables, entonces ya a través de otros mecanismos psíquicos los vamos regulando. Igual ahorita lo van a entender ya cuando empiece a explicar lo que es la estructura psíquica, pero inicialmente el inconsciente es el contenedor de todos los impulsos y el origen de la conducta humana para Freud y para el psicoanálisis. Entonces, en la interpretación de los sueños, lo que les explicaba es que a través de este método, Freud, ¿qué dice? ¿Cómo llegó Freud a la conclusión de que los sueños se pueden interpretar o que el inconsciente se manifestaba por este medio? Por, bueno, mucho estudio e investigación, pero él en sus planteamientos decía que, por ejemplo, ¿qué son los sueños? ¿No? Entonces, él, así como otras corrientes, empezó a enfocarse en los procesos mentales. Entonces empezó a hacer observación y estudios de los sueños y dentro de la historia humana hay mucha, pero muchísima simbología, mucha simbología religiosa, mucha simbología mística, mucha simbología cultural, etcétera. Entonces, por ejemplo, los mitos o las leyendas del duende, la viudita, cosas así, esas son simbologías y son alusiones. Y cosas así utilizaba Freud, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Freud hacía alusión al complejo de Edipo, que es una alusión a un mito griego de Edipo Rey, que solo lo utilizó Freud para darle nombre a lo siguiente. El complejo, perdón, el mito de Edipo Rey, para quienes no lo conozcan, ya, es ¿cómo se dice? Bueno, es un relato griego en el cual Layo, el rey de Tebas, recibe una profecía del oráculo de Delfos, en el que el oráculo le dijo a Layo, el rey, su hijo lo va a matar y se va a casar con su propia madre. Entonces, ¿qué pasó en esta historia? Layo, con el temor de que su hijo lo mate a él y después tome a su madre como su mujer, ¿qué hizo? Se deshizo del niño, pero al niño lo encontraron otros reyes y lo criaron como si fuera un hijo propio. Entonces, al ser criado como un hijo propio por otros padres, él creció bastante bien, ¿ya? Entonces, tuvo que ir a su ciudad de origen, a Tebas, pero él no sabía que él era de ahí. Y en el camino se cruzó con el rey Layo, con su padre biológico, pero él no lo conocía, no sabía quién era. Y por cosas del destino terminó matándolo en el camino. Entonces, Edipo llegó a Tebas y se dice que ahí había una esfinge. Y bueno, la ilusión que tiene la esfinge es que uno tiene que resolver un acertijo, ¿no? Para que la esfinge no te mate o no te castigue. Entonces, Edipo pudo resolver el enigma de la esfinge, por lo cual fue proclamado rey de Tebas. Y siendo rey de Tebas, tomó a la reina como su mujer, que en este caso era su madre. Y mucho tiempo después, Edipo ya se enteró de quién era realmente su mujer. Y a causa de eso, ya en la leyenda, él se arrancó los ojos y bueno, lo que sucede en esa historia. Pero aquí lo importante que es un planteamiento que hace Freud sobre una etapa del desarrollo psicosexual que se da a partir de los 4 o 5 años, ¿ya? Es
una alusión, una analogía de lo que pasa en la historia de Edipo Rey, que Edipo toma a su madre como su mujer, ¿ya? Simplemente eso. Eso es a lo que se refiere Freud. Pero en base a lo siguiente, Freud sostiene que esto sucede alrededor de los 4 o 5 años. O sea que el niño entre 4 y 5 años expresa celos contra su progenitor del mismo sexo. En el caso del niño, el niño expresa rivalidad y celos hacia el padre, porque él quiere el afecto únicamente de la madre, o sea, quiere que la madre sea su único, o sea, quiere poseer su afectividad, que la afectividad o el cariño que le da sea solo para él, solo para el niño y no para el padre, ¿ya? Entonces este deseo afectivo sexual es hacia el del sexo opuesto, en este caso del niño hacia la madre. Por eso es que en esta edad principalmente es bastante común ver que los niños son totalmente apegados a su madre y las niñas son totalmente apegadas al padre. Entonces, pero aquí hay una aclaración ya para no escandalizar. Este conflicto no es consciente literal, sino es simbólico y emocional, ¿ya? Y esta etapa culmina con la castración, que ahora la voy a explicar. Entonces, por eso en esta etapa es común que las niñas dicen, yo me voy a casar con mi papá, y empiezan a tener cierta rivalidad con la madre, ¿no? Empiezan a celar a la madre. Cuando la madre lo abraza o besa al padre, la niña los aparta, porque para la niña, ella es la única que puede querer y ser querida por el padre. Ya, pero esto es algo que se da de manera natural, como dice ahí, es algo simplemente una explicación simbólica y emocional. Y el mito de Edipo es simplemente una alusión por darle un nombre a esto que sucede. ¿Ok? ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta sobre esto? Ok, entonces, ¿cómo finaliza el complejo de Edipo? ¿Ya? La resolución se da a través de lo que se denomina castración. Lo que pasa es que en el ejemplo de cuando el niño siente rivalidad hacia su padre por el afecto de la madre, o sea, la historia nunca pasó y solo fue una interpretación, ya. Con la primera pregunta, la historia nunca pasó y solo fue una interpretación. Edipo Rey es un mito griego, así que es una ficción. Exactamente, es mitología. Solo que Freud la tomó para poder darle nombre a este proceso que se está dando en el niño, ¿ya? Lo que pasa es que Freud también planteó diferentes etapas de desarrollo que se llaman el desarrollo psicosexual, pero lamentablemente dentro del contenido que yo les tengo que impartir no estaba mencionado. Entonces, eso ya lo pueden revisar ustedes por su parte para poder tener más conocimiento, pero yo solo me tengo que limitar a lo que está en el contenido y qué es lo que va a entrar en su examen. Me gustaría muchísimo explicarles todo el desarrollo psicosexual de Freud porque es súper interesante, pero no va a entrar en el contenido para el examen, así que no quiero generarles más confusión, digamos, ¿no? En esto. En cambio, lo que he mencionado sobre el inconsciente, los sueños, el complejo de Edipo, es contenido que sí va a entrar en su examen y yo estoy en el deber de explicarles esto específicamente. Y si es una interpretación, también, sí, una referencia nada más, ¿ok? Es una referencia que utilizó Freud para poder describir este proceso en esta fase del desarrollo psicosexual. Anótenselo ese término si ustedes quieren investigarlo después. Desarrollo psicosexual de Freud, ¿ya? Lo que pasa es que Freud planteó estas etapas de desarrollo psicosexual porque su teoría está basada en el inconsciente y el inconsciente tiene muchas, o sea, Freud decía que el inconsciente tiene una naturaleza de sexualidad y agresividad. Entonces, en eso fue lo que se basó para desarrollar esta teoría, porque el inconsciente es impulso puro, impulso de satisfacción, pero ahorita voy a llegar a eso, quiero terminar con lo del complejo de Edipo. Entonces, listen, ¿y eso sería normal en algún niño?
totalmente normal, ¿ya? Es parte del desarrollo del niño, que en esta etapa de 4 o 5 años, como les decía, si ustedes han tenido hermanos, o quizás ustedes mismos recuerden, digamos, ¿no? Que en cierta etapa de su vida o en este rango de edad, ustedes eran muy apegados con su madre y eran celosos de su padre. Y en el caso de las niñas eran extremadamente celosas con el padre y no dejaban que su madre le dé cariño a su padre, ¿ya? Es totalmente natural, es algo que se da de manera involuntaria, de manera natural, y así también se puede resolver y superar de manera totalmente natural. Ahora, lo que les iba a explicar es que el niño ya rivaliza con el padre, lo ve como un rival por el amor de la madre. Entonces, pero el niño ve que el padre es más grande, es más fuerte, tiene autoridad. Entonces, tiene el miedo de del término castración, ¿ya? Pero estos son simplemente alusiones o referencias, no es que literalmente va a castrar al niño. Ahora, ¿cómo se resuelve o se supera este complejo de Edipo en el niño? ¿Ya? El niño, al ver que el padre es superior, que es más fuerte, más grande, más inteligente, que tiene autoridad, etcétera, el niño involuntariamente, inconscientemente, no le queda más que renunciar al deseo por la madre, ¿no? O sea, con deseo se refiere a ese anhelo de poseer él únicamente el cariño de la madre. Entonces, renuncia a ese anhelo, a ese deseo, y comienza a identificarse con el padre, ¿ya? Y aquí ya es cuando empieza la interiorización de normas, valores y autoridad, empieza la formación del super yo, que es lo que vamos a ver en un momento. En la niña, ¿ya? Lo que pasa es que la niña renuncia al deseo por el padre, deseo afectivo, ¿ya? No deseo sexual libidinoso, deseo afectivo. Entonces, la niña renuncia a ese deseo afectivo hacia el padre y deja de rivalizar con la madre, porque ve que también la madre es superior a ella, es más grande, es más fuerte, tiene autoridad. Y también aquí se da un proceso de identificación con la madre y además de lo anterior, también hay una interiorización de normas sociales y de género. Y nuevamente, respondo aquí a lo que decía, ¿es totalmente normal en los niños? Sí, es totalmente normal, ¿ya? Si ustedes lo notan muy raro o extraño con sus hijos o con sus hermanos, pues bueno, acudan a un terapeuta y ya se puede ver qué tipo de problema hay ahí para que el niño pueda superar o resolver estas etapas de manera adecuada. ¿Hay casos de que las niñas y niños se enamoren luego de sus progenitores? No, en teoría no debería pasar, en realidad no pasa. Pero ahí justamente está la alusión y la referencia que hace Freud al complejo de Edipo, justamente a lo que está preguntando. Utiliza esto para referir, entre comillas, a un enamoramiento del niño hacia su madre o de la niña hacia su padre. Y hay bastantes memes, por así decirlo, de este concepto o de este apartado, porque supuestamente en la vida adulta, uno busca a su pareja haciendo similitudes inconscientes con su padre. Entonces, hay casos en los que las mujeres terminan emparejadas con un hombre que tiene características similares al padre. Y hay varones que en la vida adulta terminan emparejados con mujeres que tienen características similares a la madre. Características similares en el sentido de carácter, forma de ser o rasgos de conducta específicos, ¿ya? Pero esto es algo que está simplemente dentro de la explicación del psicoanálisis. Como les digo, estas teorías son solo lupas o puntos de vista para cómo ver y entender la conducta humana, ¿ok? De todas formas, el psicoanálisis a día de hoy es una teoría muy refutada, muy desacreditada, porque al final de todo lo que desarrolló y planteó Freud no era experimentalmente comprobable y reproducible, porque no cumplía con el estándar y la rigurosidad del método científico. Entonces,
el psicoanálisis siempre ha quedado como una pseudociencia, porque la explicación de este complejo de Edipo nunca fue científicamente comprobable. Pero sí hay profesionales psicólogos que todavía utilizan las metodologías de Freud, ¿no? Lo que es la interpretación de los sueños, lo que es la hipnosis, lo que es la regresión, etcétera. ¿Es lo mismo un síndrome a un complejo? No, no es lo mismo. Y bueno, voy a seguir avanzando. ¿Qué dice? He visto muchos memes que dicen que a una persona le da la razón a Freud, un estudiante de psicología deja la carrera, cosas así. La mayoría de lo que he visto, al menos en un aspecto, en ese aspecto no están de acuerdo con Freud. Sí, es lo que les explicaba, ¿no? Ha habido mucha controversia siempre alrededor de la teoría de Freud, además de sus postulados controversiales, ¿no? Porque con esto de que el niño desea a la madre por algo afectivo sexual, entonces siempre hubo eso de cómo un niño va a desear sexualmente a su madre. No, no es que la desea sexualmente, es algo totalmente afectivo, solo que como Freud basa su teoría en el inconsciente y el inconsciente tiene una naturaleza sexual y agresiva, tiene esas connotaciones, pero no es así, ¿ya? En un resumen breve, ¿por qué ponen la palabra castración? ¿Qué es la castración? En palabras crudas y sencillas, cuando se le cortan los testículos, ¿no? Al hombre o al animal. Entonces, ¿qué es la castración? Cortar algo. Eso significa. Entonces, por eso dice la resolución se da con la castración. Entonces, ¿qué es la castración? El corte del deseo del niño por la madre. Simplemente eso. Hay algo que no comprendo. ¿Cuál era la visión de Freud o lo que proponía él? Lo del inconsciente. ¿Ya? Lo principal que propuso Freud es que hay una estructura psíquica que se llama inconsciente, el cual tiene una naturaleza sexual y agresiva, y que el inconsciente busca satisfacer todas las necesidades de manera inmediata. Entonces, ¿se llama castración porque el niño corta ese deseo afectivo por la madre? Sí. Pero aquí hago la aclaración. El hecho de que se diga corte el deseo afectivo por la madre no quiere decir que el niño deje de querer a la madre, ¿ya? Sino que el niño deja de querer poseer para él únicamente o competir con el padre por poseer el amor de la madre, porque en la realidad no pasa eso. El niño en la realidad no va a competir con su padre por ver quién se queda con la madre, ¿no? Simplemente son simbologías, ¿no? Es una explicación simbólica, emocional sobre qué es lo que pasa. Muy bien. Ahora, continuando con esto de la importancia del complejo de Edipo, una resolución adecuada implica la formación del superyo, ¿ya? La conciencia moral, el ideal de ser un buen ciudadano, una buena persona. También aquí se da la construcción de la identidad sexual, porque el niño se identifica con el padre, varón, y la niña se identifica con la madre, mujer. Esto influye en el desarrollo de la personalidad adulta, ¿no? Entonces, para Freud, la resolución adecuada de este complejo de Edipo va definiendo cómo va a ser la personalidad y la conducta del adulto. Y esto también influye en la capacidad de establecer vínculos sanos afectivos. Entonces, dentro de la teoría de Freud, ya, que bueno, es esta partecita de aquí, una resolución inadecuada va a causar conflictos emocionales, dificultades en las relaciones afectivas y neurosis. Entonces, dentro de la teoría de Freud, una resolución adecuada o inadecuada va a, ¿cómo se dice? Va a causar, perdón, ya, una capacidad sana o no sana en los vínculos afectivos que forme el adulto más adelante, ¿ya? Entonces, es el ejemplo que les daba.
Si no hay una resolución adecuada del complejo de Edipo, el adulto, como les dije, el varón va a buscar una mujer que sea lo más similar a su madre en cuanto a características, conductas, etcétera, ¿ya? Pero esto se da de manera inconsciente, involuntaria. Por eso es que hay varones adultos que tienen el famoso mamitis. Entonces, la mamitis hace referencia a todo esto que está explicando Freud. Por eso es que igual hay chistes o memes de eso, ¿no? De cuando un hombre adulto tiene mamitis o está con una mujer que es igual o idéntica a su madre, dicen complejo de Edipo. Y lo mismo pasa en la mujer, que cuando no hay una resolución adecuada, la mujer va a buscar un hombre de pareja con rasgos similares al del padre. O hasta se puede decir que hay igual los memes, que por eso es que mujeres jóvenes están con hombres mucho mayores que ellas, porque hay un complejo de Edipo ahí, ¿no? Entonces, o sea, un complejo de Edipo no resuelto adecuadamente, porque en ese hombre mucho mayor está reflejando a su padre, o incluso en relaciones donde hay, este, ¿cómo se dice? Violencia doméstica o violencia de pareja, o abusos, mejor dicho. En el caso del varón, puede darse en que una resolución no adecuada del complejo de Edipo puede ser por una madre muy autoritaria, con un carácter muy fuerte, una madre que maltrataba a su hijo y el niño termina buscando, perdón, el adulto termina buscando una mujer con esas características, una mujer de carácter fuerte, que se imponga ante él. Y en el caso de la mujer, si tuvo un padre que la maltrataba, que la abusó, la mujer en su vida adulta va a terminar relacionándose con hombres que tengan estas características de abuso y de maltrato. Esto dentro de la explicación de la teoría de Freud. La mamitis y el papitis, ¿cómo se logra identificar? Con lo que acabo de escribir ahorita. Pero, o sea, no, o sea, en una explicación, en una observación muy simple. Pero ahora si queremos diagnosticarlo, pues ya es que la persona tiene que ir al consultorio y hacer la terapia, ya sea para que sea psicoanalizado o con algún otro tipo de terapia. Pero de todas maneras, como les dije, la teoría del psicoanálisis siempre ha sido muy refutada, categorizada como pseudociencia por no cumplir con los estándares del método científico y no poder ser experimentalmente reproducible, ¿no? Entonces, básicamente podemos decir que todas estas explicaciones o teorizaciones son simplemente eso, teoría y nada más. Ahora vamos con la estructura del psiquismo, ¿ya? Parte de la estructura es el inconsciente, o sea, el inconsciente es el contenedor donde está todo, todos los impulsos, los deseos, etcétera. Tiene una naturaleza de sexualidad y de agresividad. Entonces, Freud postuló que dentro de la mente humana existen tres entidades, tres estructuras, ¿ya? Que esto lo utilizó para describir la conducta humana. Nuevamente les digo, esto lo entendemos desde la subjetividad, desde lo abstracto, desde lo virtual. ¿Ok? Entonces tenemos el yo, el ello y el superyo. ¿Qué es el ello? El ello se puede entender y es la parte inconsciente de la persona. El motivo de actuar del ello, ¿ya? Son impulsos primitivos. Entonces, el ello, que es puramente inconsciente, busca la satisfacción inmediata y completa de las necesidades, ¿no? En este caso, sexuales, por ejemplo. Sus motivaciones son de naturaleza sexual y agresiva, como les decía, ¿ya? Es un sistema de acontecimientos inconsciente porque el ello está ahí latente, palpitando. El inconsciente quiere algo, satisfacer algo, ya sea dormir, reproducirse, hacer tus necesidades, también están los impulsos de agresividad, ¿no? Ahora, el yo
que es la estructura que vamos a ver un poquito adelante, construye mecanismos de defensa sobre el ello. El yo, adelantándome, es nuestra parte consciente. Somos nosotros en este momento que estamos actuando de manera consciente y voluntaria. Entonces, ante los impulsos del ello, por ejemplo, empiezo a sentir hambre. Quiero que termine esta clase porque ya quiero comer, pero el yo lo regula y dice, no, voy a esperar a que termine la clase y ya me voy a ir a comer tranquilo. Entonces, por eso el ello quiere la satisfacción inmediata y completa de esas necesidades. Quiero comer y saciarme, quiero quedar con el estómago templado. Ahora, también está lo de la naturaleza sexual, cuando uno empieza a tener deseo sexual con la pareja o con una persona que le gusta, ¿no? Como quisiera estar con esa persona, tocarla, sentirla, pero el yo lo regula. No, no puedo hacer eso enfrente de todos o tengo que interactuar con esa persona, conocerla, enamorarnos para poder llegar a esa instancia. El super yo es el sistema o la estructura de la conciencia, de la moral, de los motivos socialmente reconocidos y las normas sociales, ¿ya? Es un yo ideal, o sea, es una parte que está dentro de nosotros, que es la mejor versión de nosotros mismos, ¿ya? Es esa parte que es justa, noble, honesta, ¿ok? Y aquí es donde se instauran y se imponen las normas y prohibiciones, es de donde surgen los sentimientos de culpa y se forma a partir de las normas parentales y sociales, que es nuestro primer círculo con el cual interactuamos. Son nuestros padres los que nos enseñan qué es lo que está correcto e incorrecto, qué es lo que es justo, qué es lo que es injusto, qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido. Entonces, nuestros padres son los que nos enseñan que robar está mal. Entonces, cuando nosotros somos niños y estamos en el supermercado, por ejemplo, queremos el chupete y lo ves ahí el chupete a mano y el helio inconscientemente te impulsa a querer tomar el chupete porque querés satisfacer ese deseo de sentir el dulce del chupete. Pero tus padres ya te han enseñado que tomar algo que no es tuyo y sin permiso está mal, ¿ya? Esa estructura ya está integrada dentro del super yo y ahí ya uno actúa de manera voluntaria, que ese ya es el yo. Y el niño dice, no, mi papá o mi mamá me enseñó que robar está mal, entonces no lo tomo el chupete, ¿ya? El super yo es simplemente la estructura que está ahí y que hace contraparte con el ello. Y luego está el yo, que como les decía, regula las tendencias del ello. Este posibilita la satisfacción de estos impulsos en la realidad, equilibra las fuerzas del ello y el superyo y busca lo socialmente aceptable. El yo construye mecanismos de defensa sobre el ello. Entonces, dentro de esta dinámica, pero lo voy a dejar aquí esta diapositiva para que puedan tomar sus apuntes. Entonces, como les decía, el ejemplo del deseo sexual hacia una persona que nos gusta. Nuestro ello, porque tiene naturaleza sexual y agresiva, ¿qué quiere decir? Que el ello va a tener el impulso de satisfacer el deseo sexual como sea. No, el ello no tiene moral, el ello es totalmente primitivo, ¿ya? Entonces, al ello no le importa si hay que acudir o no si está bien o no ser agresivo para poder satisfacer esa necesidad. El ello lo va a tomar para satisfacer esa necesidad. Entonces, en la antigüedad, en la época de las cavernas, predominaba el ello en el ser humano. Entonces, para obtener tu comida tenías que pelear, tenías que cazar, tenías que robarle la comida a un animal o a otro humano, ¿ya? Para poder satisfacer esa necesidad y poder sobrevivir. Bueno, ahora el humano evolucionó y ahora contamos con esta estructura consciente y voluntaria, además del super yo. Entonces, el super yo es la estructura que se forma a partir de lo que aprendemos en nuestra sociedad y el entorno. El yo es la parte consciente. Entonces, continuando con el ejemplo, como les decía, yo puedo desear sexualmente a una persona, querer estar con esa persona, pero yo no puedo ir y tomar por la fuerza a esa persona para poder satisfacer mi necesidad de sexo. Entonces, ¿de dónde viene eso? Del super yo, porque yo ya conozco, entiendo y sé qué es lo que está bien y qué está mal, qué es lo que está correctamente, qué es lo que está
socialmente correcto o incorrecto. Entonces, ahora es el yo que está actuando de manera voluntaria y yo estoy diciendo, no está bien tomar por la fuerza a una mujer para satisfacer mi necesidad. Entonces, ahí yo es que ya he empezado a aprender conductas que son socialmente aceptables, que es la de ir y hablarle a esa mujer, conocerla, salir con ella y ya poder enamorarme y llegar a esa instancia y poder satisfacer ese impulso de sexualidad. Lo mismo con otras cosas, ¿no? Que si yo tengo hambre, pues tengo que o cocinarme o comprar la comida, pero yo no puedo ir y entrarme a cualquier casa y robarme la comida de otra persona porque correctamente o socialmente está incorrecto. Y ahora, sobre lo que el yo construye mecanismos de defensa sobre el ello, se refiere a que a través de estas estructuras, o esta estructura, mejor dicho, crea mecanismos de defensa. Por darles un ejemplo, la represión. ¿Qué es la represión? Cuando hay un evento traumatizante en la vida de la persona y para proteger estas estructuras, el cerebro involuntariamente reprime eso dentro del inconsciente, haciendo inaccesible a mi yo a ese evento traumático, porque me causa malestar, porque me causa dolor, me causa sufrimiento. Entonces, cuando somos niños y hay eventos emocionalmente impactantes, nuestra mente automáticamente bloquea el acceso a ese evento para protegernos a nosotros mismos. Por eso es que hay cosas, muchas cosas de nuestra infancia que no recordamos, ¿no? Y muchas otras cosas que sí, ¿no? Nuestra comida favorita que nos cocinaba mamá, cuando papá me llevaba al parque, esas cosas que nos causan bienestar son las que recordamos y tenemos acceso. Pero hay otros eventos que quizás no. Una tratada y una pegada muy fuerte de mi padre, por lo impactante que fue ese evento, mi cerebro lo bloquea para protegerme. Eso es un mecanismo de defensa. Hay muchos otros, pero lamentablemente igual no entra en esto. Y bueno, esa era la dinámica del psiquismo, ¿no? Entonces está el super yo, que es el yo ideal, el ello, instinto, impulso primitivo con naturaleza sexual y agresiva, y el yo es el quien se encarga de regular las fuerzas entre ambos, ¿ya? Eso sería todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, ya estamos pasados de tiempo, pero puedo responder una o dos preguntas. Ya, si no hay ninguna pregunta, de todas maneras, el día de mañana yo voy a iniciar la clase con el repaso de la teoría de Piaget y también del psicoanálisis, ¿ya? Así que lo que les surja durante el día hasta mañana, anótense esas preguntas y en el inicio del repaso hacen las preguntas y ya los resuelvo para que terminemos de interiorizar lo de Piaget y lo de Freud, que una teoría es más compleja que la otra, ¿no? Entonces, ya para terminar, esto último, una vez que hagamos el repaso de lo que vimos hoy día, mañana vamos a continuar con la teoría de Albert Bandura, aprendizaje social, humanismo con Maslow, con Alport, y terminamos ya la unidad 2 con Miller, con la neuropsicología. ¿Ok? Entonces, eso sería todo por hoy, queridos alumnos.